Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a una transmisión más de nuestro estudio del segundo libro de Samuel. En esta ocasión, la lección número 11, que lleva por título La inadvertida calumnia. El pasaje que vamos a considerar es el capítulo 10, los versos del 1 al 19. Nuestro versículo clave será el verso 3. La actitud expuesta en esta ocasión es de los comandantes amonitas que calumniaron a David con suma ligereza, sin darse cuenta de que esa pequeña flama crearía un incendio de grandes proporciones. ¿Cuál es nuestro objetivo general a través de esta lección? Es reconocer que, a diferencia de otros pecados más evidentes, la calumnia puede ser parte de nuestras conversaciones, ya que algunas veces pasará inadvertida, como si fuera un simple comentario más. Pocas veces hemos hablado acerca de la calumnia, porque en nuestro catálogo de pecados graves parece brillar por su ausencia. No parece ser tan importante, aunque quizás de entrada todos sepamos que es muy nociva, pero nadie se considera, o casi nadie se considera calumniador. Y creo que eso es lo que nos lleva a que pase a través de nuestra boca sin nosotros darnos cuenta de que estamos calumniando, porque en nuestras charlas, en nuestros comentarios, en más de una ocasión hemos hecho algún comentario de terceras personas, comentarios que son falsos, comentarios que basamos en nuestras suposiciones o que decimos son de buena fuente, como si eso fuera, ¿verdad?, justificable cuando nosotros emitimos alguna opinión acerca de otro, sobre todo cuando hablamos de opiniones negativas, ¿no? Cuando son positivas, cuando es algo bueno, cuando elogias las cualidades de otros, pues contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Pero cuando hablamos negativamente de alguien, muchas veces lo hacemos con demasiada facilidad y no lo consideramos como lo que es, calumniar. Por lo tanto, el objetivo de nuestra lección es que a partir de hoy, con la ayuda del Señor y teniendo un entendimiento pues más amplio de las implicaciones negativas de la calumnia, y considerarnos que todos, en cierta medida, en algún momento hemos calumniado a alguien, pues aprendamos a poner freno a nuestros labios. Bueno, la lectura de hoy es, como te decía, es en el capítulo 10. Y en esta ocasión, pues por ser un relato muy particular, vamos a cambiar la dinámica. Vamos a hacer la lectura completa y solamente voy a regresar a hacer algunas observaciones para, a partir de ellas, hacer algunas aplicaciones prácticas. Así que vamos a hacer la lectura completa del capítulo 10. Te invito a que pongas mucha atención, a que te concentres y trates de ver en tu mente, imaginar todo este escenario, que de entrada es un escenario pues muy interesante y que nos va a traer mucha edificación. Bueno, vamos al capítulo 10, verso 1, que dice así: Después de un tiempo murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. David dijo: le mostraré lealtad a Hanún, así como su padre Naas siempre me fue leal. Entonces David envió embajadores a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún, su amo: ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido, envió mensajeros para decirles a los hombres: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de qué tan seriamente había provocado el enojo de David, los amonitas contrataron a 20,000 soldados arameos de infantería de las tierras de Bederob y Soba, 1,000 del rey de Maaca y 12,000 de la tierra de Top. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras los arameos de Soba y Rehob, junto con los hombres de Top y Maaca, tomaron posiciones para pelear a campo abierto.
Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de sus hermanos Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Terminada la batalla, Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, se reagruparon y se les unieron tropas adicionales arameas que Hadadezer mandó a llamar del otro lado del río Éufrates. Estas tropas llegaron a Elam bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadadezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y guió al ejército a Elam. Los arameos se pusieron en formación de batalla y lucharon contra David. Pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez, las fuerzas de David mataron a 700 conductores de carros de guerra y a 40,000 soldados de infantería, entre estos a Sobac, el comandante del ejército. Cuando todos los reyes que estaban aliados con Hadadezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a Israel y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos tuvieron miedo de ayudar a los amonitas. ¿Quiénes son nuestros personajes principales en esta historia? Bueno, son los amonitas. De ellos, algunos domingos atrás, en nuestra reunión general, hablamos un poco, hicimos una referencia de que estos amonitas son descendientes de Lot. Leímos en su momento que a ellos Dios de alguna manera les reservó su tierra, y la instrucción que le dio a Moisés es: cuando pases por la tierra de los amonitas y de los moabitas, que también son descendientes de Lot, no vas a hacer guerra contra ellos, obviamente por causa de Lot. Y esto, es decir, la gracia o la misericordia dada a Lot, por causa de Abraham. Hasta allá se remonta siglos atrás esta prescripción que Dios le dio a Moisés. Sin embargo, bueno, en esta ocasión tenemos a este rey, Naas, del cual ya hablamos en el primer libro. No sé si recordarás, pero por ahí en el capítulo 11 del primer libro de Samuel, hablamos de este Naas, que desafió a los habitantes de Jabes de Galaad, y Saúl salió, ¿verdad?, para defenderles, y se convirtió esta en su primera batalla y su primera victoria, lo que hizo que se le coronara como rey de una forma increíble. Lo puedes leer ahí, te lo recomiendo para que puedas tener contexto. Sin embargo, vuelve a aparecer aquí este hombre, y es interesante que, a pesar de que en su momento fue un contendiente de Saúl, un enemigo de Saúl, ahora aparece ya a su muerte, aparece como un hombre que había sido leal a David. La escritura no nos da ningún detalle de cómo se dio esta lealtad entre este rey y David. Simplemente, cuando muere y ahora su hijo toma el trono, pues simplemente David, como forma de honrar la memoria de este rey, envía toda una comitiva para que reciba sus condolencias y para mostrarle también su lealtad. Ahora, todo va bien hasta este momento. Sin embargo, en esta relación que David quiere entablar con este nuevo rey de los amonitas llamado Hanún, nos encontramos en el verso 3, que de hecho es, como te decía, nuestro versículo clave, nuestro versículo principal de esta lección. Nos encontramos algunos comentarios que comandantes de este nuevo rey hicieron en cuanto a David.
Fíjate, ya te puse en contexto. David está genuinamente enviando estos embajadores, estos representantes para dar las condolencias y para entablar una relación política amistosa y de lealtad entre David, porque David de alguna manera conoce también la prescripción que Dios le dio a Moisés de no tengas guerra contra los amonitas ni contra los moabitas, porque son descendientes de Lot y Lot era sobrino de Abraham. En otras palabras, son familia. Pero, ¿cuáles son los comentarios? Vamos a recordarlo otra vez en la lectura que hicimos en el verso 3. ¿Cuáles son los comentarios que estos comandantes hicieron? El verso 3 dice, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún, su amo, ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla. Las acusaciones que estos hombres hacen o las suposiciones que hacen en cuanto a las intenciones de David llevaron a Hanún a tomar una decisión completamente errada y equivocada, lo que desembocó en toda esa tragedia de la que ya leímos y de la cual vamos a revisar. Esto es una calumnia. Esto es de alguna manera un comentario totalmente infundado de parte de estos hombres que hicieron que se generara en Hanún una predisposición, una inclinación ya hacia la persona de David. Fíjate, Hanún tenía el contexto de años atrás, de muchos años, de la relación entre su padre y David. Por lo tanto, creo que tenía elementos suficientes para suponer que David estaba enviando unas condolencias genuinas y que estaba queriendo entablar una relación política amistosa. Sin embargo, la tendencia por el comentario de sus allegados hizo que esta perspectiva cambiara y esta forma de ver a David ahora fuera diferente. Cuando nosotros hablamos de otras personas, como te decía al principio, hablamos mal de otras personas, aunque sea a manera de, pues parece que, supongo que, me dijeron que tal vez, ¿no? Y a eso agrégale una lista pues muy larga de lo que hablamos acerca de otras personas. No nos damos cuenta que cuando hacemos eso, aun cuando quizás no tenemos esa intención perversa, ¿verdad?, de generar en nuestro interlocutor un cambio de perspectiva o un cambio en sus pensamientos de otra persona, eso ahí es irrelevante. Cuál sea, si nuestra intención no es mala, eso es irrelevante. Lo relevante ahí es que cuando hacemos comentarios como esos, estamos inclinando la percepción de esa otra persona hacia la forma en la que nosotros lo vemos. Y entonces esa es una predisposición. Te leo lo siguiente. Es preparar, disponer anticipadamente el ánimo de alguien para un fin determinado. Es cambiar una inclinación o una actitud determinada ante algo o alguien. No nos damos cuenta que al nosotros decir, fíjate, es que tal persona parece esto y esto y esto y esto, quien nos está escuchando, lo quieras o no, ya está haciendo un prejuicio acerca de ese tercero, indistintamente de que aquello que decimos sea cierto o no. Cuando estos hombres, y obviamente estas palabras que leemos acá no son todas las palabras que hay en esos diálogos, es un resumen de toda una plática, de todo, tal vez una reunión. Imagínate, el rey manda a llamar a estos cercanos suyos, ya sea consejeros o comandantes, y les pregunta, oigan, ¿ustedes qué opinan? Porque David envió embajadores para dar sus condolencias por la muerte de mi padre. ¿Ustedes qué piensan? Y tal vez estos embajadores están afuera en la sala de espera, o no sé. Y ellos comienzan, no, ellos vienen para espiar la ciudad. Ellos quieren ver cómo estamos organizados porque van a venir, nos van a atacar. Seguramente David, porque obviamente David era un hombre de guerra. Ya a estas alturas ya había librado 1000 batallas. Entonces, pues para ellos era de suponer que las intenciones de David
eran de conquista, eran de guerra. Y entonces es lo que ellos inmediatamente asumen. Pero sus comentarios inclinaron el corazón del rey y en base a eso él tomó una decisión. Yo espero que vayas viendo en todo esto cuán grave y cuán delicado puede ser abrir la boca y hablar con ligereza acerca de los demás. Mira, tan delicado es, y no solamente es delicado, sino que delante de Dios es muy desagradable. Si tú piensas que esos comentarios que hacemos no tienen ningún peso en nuestra relación con Dios, déjame decirte, a partir de ahora eres consciente de ello. Son muy desagradables a Dios los comentarios que nosotros hacemos de otro en secreto. Es diferente al chisme, ¿eh? El chisme es recopilar información de otra persona y trasladarla a terceros. La calumnia es hacer un comentario de terceras personas que dañen su reputación. Me atrevo a decir que aun cuando sean verdad, pero mucho más cuando son falsos, cuando son suposiciones, cuando son es que me dijeron. Bueno, yo creo que historias como estas sobran y ya en tu semilla en casa tendrás seguramente mucha oportunidad y mucha tela de dónde cortar para este tema. En el 9º de los mandamientos, en el decálogo, las primeras instrucciones que Dios nos da, el 9º mandamiento es: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y dar falso testimonio es calumniar, es difamar. Ahora, el verso 4, a partir del verso 4 vemos las decisiones que este rey Hanún toma y vamos a leer nuevamente el verso 4. Dice: entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos hasta la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. No fue un acto sangriento, pero te aseguro que para estos hombres, para estos soldados, habría sido mejor que les hubieran quitado la vida. Porque no es cualquier cosa. Uno puede decir, ay, pues nada más les cortaron la barba y les hicieron una minifalda y ya estuvo. No, recuerda, y tenemos que ubicarnos históricamente en el tiempo en el que estamos leyendo esta historia. Y en ese momento, cortarles la barba a la mitad era una afrenta y una humillación, como lo podría ser hoy cualquier cosa que te dejara realmente como un chicle pegado en el suelo. La barba era símbolo de respeto, era símbolo de virilidad, de masculinidad. Que de repente te corten la barba y te corten los vestidos hasta la mitad de las nalgas, era un acto muy vergonzoso, tan vergonzoso que dice el verso siguiente que cuando David se enteró de esto, les dijo: no lleguen a Jerusalén, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba. Una vez que les crezca la barba ya pueden regresar, porque era una vergüenza muy, muy grande. No fue cualquier cosa lo que Hanún hizo. Y sabes que en esta inclinación, ¿verdad? Y en como dijera esta palabra que acuñó Santiago Krill cuando fue secretario de Gobernación en el 94, creo, el sospechosismo, ¿no? Palabra coloquial mexicana, del léxico mexicano. Pero en este sospechosismo de estos hombres, ¿verdad?, en el cual incitan a Hanún toma acciones completamente indebidas por causa de esta inducción, es la palabra que estaba buscando, de esta inducción de estos hombres. Y entonces cuando nosotros hablamos mal de otros, estamos generando una inducción en la percepción de aquel que nos escucha, y entonces el que nos escucha, ya después nos despedimos, cada quien a su casa, pero aquel que nos escuchó, desde ese momento ya tiene un marco de referencia muy distinto al que tenía antes de hablar contigo, y ahora ve a esa persona o ve a esa comunidad con otros ojos. Y esto puede generar problemas aún más graves
¿no? En el verso 5, te decía, tuvieron que pasar un periodo largo hasta que la barba creciera nuevamente para que estos hombres pudieran regresar a su casa. ¿Qué es lo que viene después? Después de esta acción, ¿qué es lo que viene después? Viene la represalia. Comienza una contienda, comienza un conflicto. Y qué lamentable es, de verdad, cuando, te repito, aun cuando es sin la intención, generamos una división y un conflicto entre personas derivado de nuestros comentarios ligeros. Es algo muy grave delante de Dios. Por eso creo que esta lección será muy interesante, que cada uno de nosotros la reflexionemos, la aterricemos, no sea que seamos calumniadores inconscientes, o sea, que demos por hecho de que no, yo calumniador jamás. Pero pues analicemos cuáles son nuestras prácticas y cuáles son nuestras pláticas, y entonces que sea el Señor quien nos muestre si lo somos o no. Ahora, en el verso 6 leímos lo siguiente, que cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de qué tan seriamente había provocado el enojo de David, dice, los amonitas contrataron soldados, 33,000 mercenarios tomados de otras tierras, y digo son mercenarios porque no eran hombres que estuvieran peleando por una causa, fueron hombres pagados. Y fíjate, el costo de esta guerra y el costo en vidas y en dinero fue muy alto. Todo por un comentario fuera de lugar. ¿A cuánto ascendieron las pérdidas? Mira, en Primera de Crónicas, capítulo 19, verso 6, donde se relata este mismo evento, nos dice exactamente que enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de Aram Haraim, de Aram Maaca y de Soba. El costo por que estos reyes aliados enviaran a sus tropas 34 toneladas de plata. Quiero que dimensionemos esto. Nosotros no sabemos, en esos ligeros comentarios que hacemos, o en estas calumnias, porque ese es su nombre, en estas calumnias que hacemos de terceras personas, no sabemos cuál puede ser el costo. El costo puede ser relaciones rotas, relaciones familiares, problemas o incluso pérdidas económicas. O sea, es como un efecto como el de la onda en el agua, expansivo. Ya Naas se da cuenta, Hanún, hijo de Naas, Hanún se da cuenta de que se metió en un problema muy fuerte, porque el enojo de David fue extremo, y entonces envió David todos sus ejércitos para pelear, para defenderse y para limpiar el honor de aquellos que habían sido deshonrados. Pero obviamente este rey sabe que no puede contra David. David es un rey de 1000 batallas y ha salido victorioso donde quiera que vaya. Entonces contrata a estos mercenarios y desde ahí empiezan las pérdidas. 34 toneladas. 33,000 soldados mercenarios vienen a pelear. Ahora, es interesante lo que viene en los versos 8, 10 y 14 que acabamos también de leer. Y a manera de resumen, bueno, vamos a leer 8, 10 y 14 solamente, porque quiero que observes lo siguiente. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras los arameos de Soba, Rehob, junto con los hombres de Tobi y Bamaca, tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Luego en el verso 10, dejó al resto del ejército, dice, bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Luego el verso 14 dice, al ver que los arameos corrían, los amonitas huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí?
Bueno, los amonitas contratan, ¿verdad?, a todos estos 33,000 mercenarios, pero de una forma muy astuta, el rey le dice a su ejército, a los amonitas: ustedes van a pelear aquí, a la puerta de la ciudad, van a salvaguardar la ciudad. Los contratados, los pagados, los vamos a mandar a pelear a campo abierto. Pensando estratégicamente que si los contratados eran vencidos por David en el campo abierto, bueno, ellos podían defender toda la ciudad o incluso replegarse dentro de la ciudad. Yo cuando leía esto dije: wow, ¿cómo viene bien con las aplicaciones de esta historia a la práctica? Quien siembra la discordia, quien siembra el mal comentario, la calumnia, generalmente es, como digo yo, como los borrachos que conducen y chocan contra otro. Generalmente, yo no sé, pero eso sigo sin entender por qué sucede. Los borrachos que conducen y que chocan contra otros, cuando son accidentes fatales, el borracho siempre sale ileso y siempre mueren las familias. Digo, no siempre, pero he escuchado tantas que digo, no entiendo. Aquí es más o menos algo así. El que siembra la discordia y la calumnia generalmente avienta la piedra y luego esconde la mano. Y dejó a dos personas o a dos familias o a dos comunidades, las dejó en una confrontación, y él lo único que hace es se aleja y pues si bien va, tal vez reconoce que su comentario estuvo fuera de lugar, que no lo hizo con intención, etc. Pero lo que generó ya ahí ya no se puede reparar. Y entonces lo que tenemos acá es que este rey Hanún astutamente pues deja a su gente en la ciudad. Tal fue el caso que cuando los israelitas vencen a estos mercenarios, ellos simplemente se meten a la ciudad, se atrincheran y dicen: aquí no pasó nada. Mientras en el campo, miles de ellos ya habían muerto. Ya esto que comenzó solo con un comentario, con una calumnia por parte de estos hombres hacia la persona de David, que inclinó el corazón del rey, está desembocando ya en un derramamiento de sangre masivo. ¿Captas? Vas viendo hasta dónde pueden llegar las consecuencias de lo que nosotros decimos o hacemos. Mira, ¿por qué es tan grave? En el Nuevo Testamento, la palabra usada ya en la traducción de la Septuaginta, que es la primera traducción que se hace del hebreo al griego, ya sí se usa el nombre de Satanás, pero el nombre que se le da en el Nuevo Testamento es diablo, que proviene del griego diabolos, de donde proviene la palabra diabelein, que significa calumniar. Calumniar, de diabelein, es una palabra compuesta que es dia, a través de, y balein, que significa arrojar. Arrojar a través de. ¿Qué es lo que se arroja? Se arrojan comentarios, se arrojan palabras, se arrojan estas suposiciones, se arrojan a través de dos personas y entonces genera división. El diablo lo que hace es, en esta, ¿verdad?, usando esta expresión común para nosotros de divide y vencerás, precisamente su función o su labor como diablo es dividir, es separar. Bueno, cuando nosotros calumniamos, cuando nosotros arrojamos a través de dos personas, a través del que nos escucha, la opinión de un tercero, lo que estamos haciendo es dividiendo. Por lo tanto, calumniar tiene su origen en el diablo mismo. Es algo perverso, es algo diabólico, aun cuando lo hagamos, según nosotros, sin esa intención. Quiero leerte algunas escrituras en la Biblia precisamente, ¿no?, que hablan acerca de esto. Hay muchas más, definitivamente hay muchas más, pero creo que con estas tenemos para entretenernos un buen rato. Y voy a leerlas todas y ahí puedes seguirlas tú en pantalla. Y la primera es Éxodo capítulo 20, verso 16, precisamente el 9º mandamiento en el Decálogo. Es: no des falso testimonio
contra tu prójimo. En Levítico 19:16, no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. Proverbios 10:18 y 19, encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio, hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Marcos capítulo 7, versos 20 al 22, Jesús dijo esto: es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, y por ahí entre todas estas aparece una que muchas veces hemos leído de largo: la calumnia, el orgullo y la necedad. Colosenses 3:8, el apóstol Pablo escribe: pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Santiago capítulo 3, versos 1 al 12. Yo creo que muchos de nosotros escuchado esto. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, por lo que los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarlos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. ¿Te das cuenta? Y son solamente algunos pasajes de entre tantos que la Escritura nos da en cuanto a la importancia de mesurar nuestras palabras. Observa de aquí en adelante. Esos serían pasos hacia un cambio real, hacia una respuesta positiva a la palabra que estamos recibiendo. A partir de ahora, observa en esas mesas de reunión, en esas fiestas, en esas pláticas que tienes con más de uno o con uno, que el Espíritu Santo en ese momento nos haga conscientes de: hey, cierra tu boca, refrena estas palabras, no hagas ese comentario de tal persona. Y fíjate que si pones atención, te vas a dar cuenta, al guardar silencio, que más de uno de los que están ahí en esa mesa difama y calumnia con toda facilidad, sin darse cuenta de que lo que está haciendo puede ser a la postre un problema muy serio entre aquellos que lo están escuchando y aquellos de quienes está hablando. Quiero terminar con la última sección de lo que leímos en el capítulo 10. Fíjate, es interesante que ya Hanún y su ejército ya no vuelven a aparecer en esta segunda sección. Ellos ya se replegaron, como te decía hace un ratito, ¿verdad? Ya se replegaron a su ciudad y ya como yo no dije, yo no hice. Pero entonces estos mercenarios, cuando sintieron toda la fuerza del ejército de David, dice el verso 15 que se replegaron los arameos y contrataron aún a más mercenarios para que vinieran y hacer frente a Israel. Es decir, como si ya se lo hubieran tomado personal. Ya no era aquí ni siquiera por ayudar a los amonitas. Aquí era ya un asunto personal y entonces traen a muchos más soldados. Entonces cuando David oye esto,
dice que convocó a todo Israel. O sea, ya las consecuencias ya se fueron demasiado lejos. Y entonces leímos en el verso 18, dice que nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez, dice, las fuerzas de David mataron a 700 conductores de carros de guerra y a 40,000 soldados de infantería. Imagínate, estamos hablando de una cantidad enorme de caídos en aquella batalla, todo por lo que leímos en el verso 3. Un comentario difamatorio acerca de las intenciones de David en aquel día. Imaginemos que la historia hubiese sido otra, que el verso 3, que los comentarios de estos súbditos de Hanún hubieran sido: bueno, si él fue leal a tu padre, ahora te está mostrando lealtad, quiere tu amistad, pues no sé, no nos arriesguemos, pero ¿qué te parece si le envías algunos regalos como muestra de gratitud por sus condolencias? Probemos. Es decir, pues no nos vamos a fiar, pero bueno, probemos a ver cuáles son sus intenciones. Y habría resultado, fíjate bien, esta historia habría resultado en una alianza política y militar como la fue anteriormente. Ninguna de estas vidas se habría perdido. No habría sido tan costosa esta guerra, 34 toneladas de plata. Esos son los costos por nuestros comentarios ligeros. Esos son los costos por meter cizaña entre dos personas. Nos quedamos con eso y creo que la lección habla por sí sola. Habrá algunos puntos sobre los cuales vamos a reflexionar en nuestras semillas en casa. Yo te animo a que aterrices esto en tu corazón y que tomemos medidas hoy. Y seamos prudentes al hablar. La Escritura habla mucho acerca de la prudencia. La prudencia en el libro de Proverbios es una característica de la sabiduría. Quien es sabio es prudente. Quien es prudente aprende a refrenar su boca, porque en las muchas palabras siempre hay pecado. Si no sabes refrenar tu lengua, créemelo, continuamente te vas a meter en problemas. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar esta lección. Nos vemos la próxima semana.